Buen día, mi nombre es Brenda Villalobos y el día de hoy les voy a hablar sobre metabolismo energético. Para empezar a hablar sobre el metabolismo energético sería necesario definir algunos conceptos. Kilocaloría se define como la cantidad de energía requerida para elevar la temperatura de 1 gramo de agua de 3.5 a 4.5 grados centígrados. Y un joule, la unidad de trabajo y energía equivalente al trabajo realizado por una fuerza de 1 newton actuando con una distancia de 1 milla, equivalente a 0.239 kilocalorías. El concepto de balance de energía está basado en la primera ley de termodinámica. La energía se conserva. Es por eso que el balance de energía es el consumo de energía menos salida de energía. Por ejemplo, si el consumo de energía es mayor que la salida, la persona presentará un balance positivo y almacenará la energía como grasa principalmente, carbohidratos y proteína. Si la salida es mayor que la ingesta, estará en balance negativo y oxidando almacenajes endógenos de energía. Bajo esta ecuación, el consumo de energía consiste en la energía metabolizable de los alimentos y la salida de energía representa el total gastado. Cuando una persona ingiere carbohidratos, proteínas y grasas, los oxidan inmediatamente o usan energía para realizar trabajo o los transforman en formas que pueden ser almacenadas como energía potencial. Cuando no hay energía exógena disponible, como ocurre en el ayuno prolongado, el cuerpo recurre a la energía de vías endógenas. La grasa es la principal forma de almacenaje de energía en el cuerpo. La mayoría de la proteína de un hombre normal se encuentra a nivel intracelular. Las estructuras proteicas extracelulares se consideran no disponibles para necesidades metabólicas. Las intracelulares funcionan como enzimas o proteínas contráctiles. Cuando no hay almacenaje de proteína, la pérdida de proteína conlleva consecuencias funcionales adversas provocando la muerte en desnutrición crónica. Sobre los carbohidratos, el cuerpo contiene de 1000 a 3000 calorías en glucógenos almacenados en hígado y músculo para necesidades inmediatas. Están disponibles para ejercicio, pero son de poco valor durante ayuno prolongado por su suministro limitado. Como el cuerpo humano no puede destruir o producir energía, toma energía de alimentos, la convierte en formas utilizables para realizar funciones biológicas y después la pasa al ambiente. El cuerpo pierde energía en forma de calor. Como debe recuperar esa energía, debe obtenerla de enlaces de carbono altamente estructurados por oxidación de proteínas, hidratos de carbono o grasa. La segunda ley de termodinámica establece que la cantidad de entropía en un sistema siempre aumenta en una reacción espontánea. La entropía se define como la energía de un sistema no disponible para trabajo, y la entalpía, calor total de un sistema. Sería entropía más energía libre. Cuando un nutriente es oxidado, parte de su energía es termodinámicamente obligada a convertirse en calor. La conversión de energía proveniente de alimentos a compuestos energéticos utilizables no es muy eficiente. Más de la mitad de la energía libre es perdida en forma de calor. Debido a que el calor energético de los productos metabólicos es mayor que el del nutriente inicial, la cantidad de calor perdida no es mucha. 95% es disponible como energía libre. El ATP es la fuente de energía para contracción muscular, mantenimiento de gradientes iónicos, conducción eléctrica y biosíntesis de nuevas moléculas. Cuando la hidrólisis es acoplada con otras reacciones, la energía retenida en ATP puede transferirse a otros compuestos químicos o transformarse en energía mecánica o eléctrica. El gasto energético se refiere a la hidrólisis de ATP u otros enlaces, donde el consumo de energía es la energía metabolizable de los alimentos. Los niveles de oxidación de sustratos son en función de la ingesta de macronutrientes y nivel de rotación de energía. Cabe mencionar que cada combustible también tiene cociente respiratorio, que sería el volumen de CO2 dividido por el volumen de O2 consumido para oxidación. Para carbohidratos sería de 1
grasa de 0.7 y proteína de 0.8. Como se puede observar en la imagen, no toda la energía proveniente de los alimentos está disponible para el cuerpo. Del 5 al 10% de energía es perdida como resultado de digestión o absorción incompleta. De otro 5 a 10% es usada para transporte, almacenamiento o transformación bioquímica. El 50% de la energía liberada por oxidación es perdida en forma de calor, y lo que resta es convertido en ATP para trabajo interno y externo. La tasa de oxidación de glucosa es ajustada al consumo de carbohidratos para mantener las reservas de glucógeno. En el rompimiento de una molécula de glucosa dentro de la célula, resulta en captura de la energía liberada como energía química con enlaces altamente energéticos. El rompimiento de una molécula de glucosa fuera del cuerpo produce CO2, agua y calor. A diferencia de los carbohidratos y proteína, el consumo de grasa no promueve su propia oxidación. Es por eso que el consumo excesivo de grasa resulta en el depósito de grasa y un balance energético positivo. La oxidación proteica está determinada por su consumo. La energía derivada de su oxidación es menor que el calor de combustión debido a la energía remanente en los productos nitrogenados excretados en forma de urea. Sobre el metabolismo del alcohol, la tasa de oxidación del alcohol se determina por la concentración en circulación y por la actividad del alcohol deshidrogenasa hepática. Su oxidación reduce la oxidación de otras sustancias usadas para la regeneración de ATP. Aproximadamente el 80% de energía liberada de la oxidación del etanol es usada para regenerar ATP. El 20% restante es liberada como energía. El gasto energético basal se define como la mínima cantidad de energía necesitada que es compatible con la vida y representa el 60 al 70% del gasto total. El gasto energético en reposo es la cantidad de energía gastada por un individuo en reposo en ambiente termoneutral, sin efectos de consumo de alimentos, actividad física u otro tipo de estrés mental. El valor va de 10 al 20% mayor que la tasa metabólica basal verdadera. El gasto de energía en reposo ya incluye costos del mantenimiento bioquímico y estructural del cuerpo y costos de trabajo interno, bombas de iones, síntesis y degradación de constituyentes celulares y ciclos bioquímicos. Es posible medirlo con precisión cumpliendo con las siguientes condiciones: que el individuo esté despierto pero en reposo, sin haber ingerido alimentos, alcohol, nicotina, por lo menos 4 horas antes, 20 minutos de recuperación de actividades como caminar o vestirse, deben ser medidos 2 horas después de una comida o 60 minutos después de una actividad agotadora. El lugar de medición debe ser tranquilo, sin mucha luz y termoneutral. En caso de hemodiálisis, se tomará la medición 24 horas después. El individuo debe encontrarse en posición supino, sin distracciones, y debe durar hasta lograr un estado constante. Cuando por 5 minutos consecutivos las mediciones de volumen de oxígeno están dentro del 10% de diferencia y los cocientes respiratorios del 5%, pero no se debe medir por más de 20 o 30 minutos. El efecto térmico de los alimentos se define como el incremento en gasto de energía después de la ingestión de un alimento, y lo que lo va a determinar es la composición de nutrientes y el contenido de energía del mismo alimento. Como dato, la proteína induce el mayor aumento de la tasa metabólica, seguido de una comida mixta, glucosa y luego grasa. Se expresa en porcentaje y constituye del 7 al 10% del requerimiento total. El ETA incluye dos componentes, la termogénesis obligatoria y la facultativa. La obligatoria es la energía gastada en absorción, procesamiento y almacenaje de nutrientes. Información sobre la facultativa no está muy clara, pero parece involucrar al sistema nervioso simpático. El factor térmico de actividad es el gasto de energía sobre el nivel de reposo durante y después de actividad física. Se puede dividir en actividad termogénica de ejercicio y sin ejercicio. Para ejercicio,
Las personas que se ejercitan regularmente, el gasto va aproximadamente del 15 al 30% del total al día. Cuando no hay ejercicio, incluye el costo de energía de actividades físicas diarias como la contracción muscular, mantenimiento de postura, etc. Puede variar de 700 a 2300 kilocalorías. Algunos de los factores que influyen en el gasto de energía es la edad, ya que el metabolismo basal decrece del 1 al 2% por década entre los 20 y los 75 años como resultado de la disminución de la masa celular, tanto en hombres como en mujeres. La composición corporal, ya que el músculo contribuye solo el 7% del gasto energético en reposo. Órganos como el cerebro e hígado tienen tasas más altas de producción de calor y órganos como el tejido adiposo y el músculo esquelético tasas más bajas. La tasa metabólica aumenta 13% por grado Celsius de temperatura corporal cuando no es resultado de un mayor aislamiento. Esto se relaciona con la aceleración de la tasa de reacciones bioquímicas. En el frío, aumenta el gasto para mantener una temperatura central normal. Las catecolaminas pueden incrementar el gasto energético de dos maneras. La primera puede ser incrementando la tasa celular metabólica, por elevación de producción de calor, utilización de energía y consumo de oxígeno. La segunda puede ser estimulando la conversión de energía almacenada a utilizable, por ejemplo con la hormona del crecimiento, cuya acción catabólica es la movilización de ácidos grasos y gluconeogénesis. El gasto de energía en relación con la enfermedad o lesión puede tener efectos marcados en el estado nutricional, en parte por los efectos en el gasto energético en reposo. Por ejemplo, en el cáncer, la degradación rápida de proteína incrementa el gasto, pero la caquexia se puede perder peso significativo, conllevando a descenso en gasto energético. En el VIH, la pérdida de músculo en algunos pacientes puede reflejarse en un menor gasto energético en reposo. En el caso de las quemaduras y trauma, por el aumento de las catecolaminas, como ya lo mencionamos, que son poderosos agentes termogénicos, y aumento de ciclos de sustratos de glucosa, proteína y ácidos grasos. Como ya lo sabemos, las hormonas tiroideas están muy asociadas con el metabolismo. Se relacionan con el desacoplamiento del metabolismo celular de síntesis de ATP, cambios en eficiencia de procesos metabólicos de la mitocondria y cambios en el flujo iónico ligado a ATP que lleva a una ineficiencia metabólica. Numerosos estudios han demostrado que las hormonas tiroideas juegan un papel en la determinación del gasto energético. Por ejemplo, en la tiroidectomía es seguida de un 40% de descenso de la tasa metabólica basal. Se considera difícil medir el gasto energético de consumo sin influir en el comportamiento, además de su gran variabilidad entre individuos. Es por eso que se sugiere que el requerimiento pueda ser más precisamente evaluado mediante el gasto energético que por el consumo. Se pueden utilizar dos técnicas, las calorimétricas, que puede ser directa e indirecta, y las no calorimétricas, que se hacen a través de métodos de dilución de isótopos, registros y observaciones humanas y mediciones fisiológicas como frecuencia cardíaca, electrocardiograma. En la calorimetría directa se miden las pérdidas de calor. Mide la suma de intercambio de calor radiante, así como transferencia de calor convectivo, conductivo y evaporativo. El sujeto se posiciona en una cámara aislada y se mide el calor que disipa. En la calorimetría indirecta se mide la tasa metabólica mediante el consumo de oxígeno y producción de dióxido de carbono. Se calcula la producción de energía, que es equivalente a convertir la energía libre de químicos a energía de ATP más la pérdida de calor. La forma más común de calorimetría indirecta es mediante una cubierta de intercambio de gases, en la que se usa una bomba para extraer el aire expirado. Después, se seca el aire expirado y analizan las concentraciones tanto de oxígeno como de dióxido de carbono. Se puede usar en pacientes con ventilación mecánica. Los requerimientos totales de un individuo se basan en varios componentes. La calorimetría indirecta incluye los efectos de la edad, género, composición corporal y condición física. Al momento de interpretar los resultados,
se tiene que realizar una evaluación nutricional para comparar la ingesta de energía con las necesidades estimadas, monitorear el peso corporal y la composición y determinar cuál es la ingesta proteica adecuada. Si la proteína, grasa y carbohidratos están completamente oxidados, se sugiere una ausencia de lipogénesis. Si el crecimiento y anabolismo no ocurren, es porque el sustrato depositado en el tejido en anabolismo y crecimiento no está siendo oxidado. También existe relación directa entre el volumen de oxígeno y el volumen de dióxido de carbono a nivel alveolar, por lo que los cambios en el soporte ventilatorio pueden incrementar o disminuir la ventilación por minuto y tiene efectos en el volumen de dióxido de carbono. La metodología para el agua doblemente marcada se basa en la observación de que el oxígeno en el CO2 respiratorio está en equilibrio isotópico con el oxígeno del agua corporal. Básicamente consiste en administrar una solución de agua enriquecida con deuterio y oxígeno 18. Posteriormente, los isótopos son medidos secuencialmente en muestras de agua corporal, como la saliva, orina y plasma, a partir de diversas ecuaciones. La proporción de cada isótopo eliminado de la medida de dióxido de carbono producido. Los requerimientos de energía de un individuo son el nivel de consumo de energía que balanceará el gasto de energía cuando tenga un tamaño y composición corporal y nivel de actividad física consistente con salud a largo plazo. En niños y mujeres embarazadas o lactantes deben incluir energías necesarias asociadas con la deposición de tejido o secreción de leche. Para el desarrollo de ecuaciones predictivas, las estimaciones de energía han sido estimadas basadas en principio de gasto energético en reposo, conocidos como niveles de actividad física. Basados en información de estudios de agua doblemente marcada, se han hecho las ingestas dietéticas de referencia. Existen varios ejemplos de ecuaciones predictivas. Están las ecuaciones predictivas de gasto de energía en reposo de Estados Unidos y ecuaciones predictivas mundiales. Para validar ecuaciones predictivas, se compararon 4 ecuaciones: Harris-Benedict, Mifflin-St. Jean, Owen y World Health Organization. Harris-Benedict con peso actual, en pacientes obesos del 38 al 64% de las estimaciones fueron correctas. Los errores tendieron a ser sobreestimaciones, mientras que con el peso ajustado, solo el 26% fueron subestimaciones. Por lo tanto, se concluyó que Mifflin fue la más confiable, prediciendo un gasto energético en reposo con menor rango de error. Para determinar requerimientos de energía en los pacientes críticos, debido al acceso limitado a la calorimetría indirecta en varias instituciones, las ecuaciones son el camino más común para estimar requerimientos en la unidad de cuidados intensivos. Se analizaron varios estudios y se concluyó que la ecuación Ayrton-Jones y Penn State fueron las más precisas en pacientes críticos obesos. Para determinar los requerimientos de energía en el paciente hospitalizado, se evaluó la precisión de ecuaciones contra el gasto energético en reposo en pacientes hospitalizados, incluyendo obesos, críticos y con ventilación mecánica. En un estudio, encontraron que la más precisa fue la de Harris-Benedict, con un 61% de pacientes. En obesos, usando el peso actual, fue lo más preciso con un 62% de pacientes, y en pacientes críticos solo el 55%. Para determinar requerimientos de energía en el paciente obeso, la ADA comparó 4 ecuaciones comunes: la FAO, Harris, Owen de 1987 y Mifflin de 1990, y se concluyó que Mifflin era la más confiable y con menos errores al calcular en pacientes obesos y no obesos. En cuanto al paciente geriátrico, un panel de expertos concluyó que no hay una ecuación que se recomiende debido a la información limitada en pacientes geriátricos, aunque la ecuación con menores errores fue la de FAO. Mifflin debe ser considerada por la consistencia en recomendación para pacientes obesos y no obesos.